Para quienes no me conocen, mi nombre es Micaela Coria, soy contadora pública, soy representante de Flexus en lo que es Río Cuarto y sur de Córdoba, y ya venimos de una serie de webinars de recursos humanos. Este es el tercer encuentro que vamos a tener de recursos humanos, en el cual vamos a terminar de ver las últimas funcionalidades que nos habían quedado pendientes de los webinars anteriores. Entonces, en esta oportunidad vamos a simular una liquidación de sueldos jornalizados y vamos a ver la funcionalidad de distribución por centros de costos de lo que son el devengamiento de sueldos y jornales. Recordemos que en el primer webinar vimos toda la parametrización fina de lo que son los empleados, los convenios, los primeros conceptos. En la segunda webinar trabajamos sobre lo que era cuenta corrientes, anticipos, uniformes, ¿sí? Entonces, si hay algunos de estos temas que quizás no han visto previamente, pueden recurrir a las grabaciones que están en el canal de YouTube de Flexus, donde vimos estos temas anteriormente, ¿bien? Ya ahora estamos prácticamente en el final del módulo de recursos humanos, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar trabajando sobre lo que es sueldos jornalizados. La particularidad del jornal es que no tenemos un sueldo mensualizado, sino que lo vamos a liquidar en base a la jornada trabajada por el empleado, a la cantidad de horas trabajadas por el empleado, y normalmente se liquida por quincena. Entonces vamos a tener dos liquidaciones a lo largo del mes. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para trabajar con sueldos jornalizados es que yo tengo que habilitar un convenio específico para jornalizado. Bien. Aclaro esto porque yo puedo tener dentro de un mismo convenio quizás algunos empleados que se liquidan de manera jornalizada y otros empleados que se liquidan de manera mensual. Entonces es importante que yo tengo que tener en cuenta que al momento de dar de alta un nuevo convenio, yo ya tengo que indicar dentro de cada categoría de este convenio cuáles son jornalizados y cuáles no. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con, por ejemplo, a modo de prueba, lo que es el convenio colectivo de la UOM, que es la Unión de Obreros Metalúrgicos, donde dentro de la UOM, por ejemplo, puedo tener un empleado administrativo con un sueldo mensualizado y puedo tener un operario con un sueldo jornalizado. Entonces es muy importante discriminar estos aspectos dentro de la categoría de cada uno de los empleados. Bien. En este caso vamos a dar de alta desde cero este convenio. Vamos a colocar la denominación del convenio. Lo que es presentismo, vamos a poner que no depende del convenio, lo vamos a trabajar por fuera, con un concepto armado particularmente. Esto, si retomamos al primer webinar, está la explicación un poco más detallada de lo que es la parte de la creación del convenio. Vamos a indicar la duración del mes, que en este caso el promedio del mes tiene 30 días. Y en el caso de la antigüedad pasa un poco lo mismo con el presentismo, donde a veces las antigüedades tienen formas particulares dependiendo del convenio. Entonces, en primera instancia, lo voy a dejar como por fuera del convenio y lo voy a trabajar por un concepto. Bien, sí puedo utilizar la opción de usar redondeo dentro del recibo de sueldo, y lo que tengo que empezar a habilitar ahora son las categorías de empleados. Entonces, al colocar en el botón de nuevo, yo voy a dar de alta mis categorías, y acá es donde voy a indicar si este empleado va a percibir una liquidación mensual o jornalizada. En este caso, vamos a dar de alta, por ejemplo, un operario especializado, donde vamos a indicar que tiene un sueldo jornalizado, por lo cual, fíjense que ahí ya automáticamente me anula el básico, bien, porque ya no trabajamos con básico mensual, sino que trabajamos con valor hora. Entonces vamos a tener mi tipo de liquidación jornalizado. Vamos a seleccionar dentro del grupo de categorías. Recuerden que lo que es el grupo de categorías los dábamos de alta debajo de la opción de convenios. Y voy a colocar el valor hora para mi empleado y el valor de hora nocturno si corresponde.
La antigüedad voy a indicar si va por porcentaje por año o es un valor fijo por año. En este caso le vamos a poner un 1% por año. Y acá nunca se olviden, muy importante, es que debajo tengo todos los conceptos normales que se utilizan en una liquidación, ya con las fórmulas preestablecidas, pero tengo que indicarle a qué cuenta contable va a utilizar en el registro contable, ¿bien? Y debo completar esta información porque si no la completo, después me puedo llegar a encontrar con una traba más adelante en el momento de, por ejemplo, generar el asiento de devengamiento de sueldos, ¿bien? Así que nunca se olviden de completar esta parte a nivel de cuentas contables, ¿sí? Entonces, en principio voy a dar de alta mi categoría en donde tengo estas particularidades para lo que son sueldos jornalizados. Tipo de liquidación, jornalizado, y voy a colocar en vez de un básico, valores de horas. Acepto. Acá ya tengo dada alta una de mis categorías de este convenio. Luego lo que voy a hacer dentro de este convenio es incorporar las deducciones, los haberes, contribuciones, ¿sí? Vamos a incorporar 1 o 2 solamente a modo de ejemplo, esto ya lo vimos en los encuentros anteriores. Recuerden que previamente tengo que tener dado de alta el concepto o puedo formularlo o crearlo particularmente para el convenio, ¿sí? Si quiero traer un concepto que ya tengo dado de alta en sistema que es general, puedo buscarlo desde la lupa y simplemente seleccionarlo, ¿sí? Fíjense que me va a quedar marcado en este color aquellos conceptos de deducción vinculada, es decir, que yo ya tengo el concepto dado de alta y ahora lo estoy trayendo a este convenio. Mientras que me van a quedar marcados en verde aquellas deducciones que sean propias del convenio, es decir, que yo creé acá nuevo y escribí la fórmula desde cero, ¿sí? Recuerden que también en el webinar número 1 y 2 estuvimos viendo cómo crear las distintas fórmulas de cada uno de los conceptos. Yo voy a asociar estas dos deducciones nomás a modo de ejemplo. Y en haberes, por ejemplo, podemos vincular lo que es presentismo, por ejemplo, también a modo de ejemplo. Esto me queda todo como vinculados porque son conceptos que yo ya tenía dados de alta previamente en el sistema. Vamos a grabar este convenio. Perdón, me faltó indicar una categoría base. Recuerden también esto de que todos los convenios tienen que tener una categoría que sea marcada como categoría base. Puede que eventualmente lo utilicen o pueden que no, pero si recuerden, por ejemplo, hay ciertos convenios en donde a veces los aumentos, los bonos o ciertas cuotas se determinan como un porcentaje de una categoría base, X porcentaje de, por ejemplo, del maestranza A en lo que es, por ejemplo, empleados de comercio. Bien, entonces todos los convenios tienen una categoría base que puede que eventualmente lo utilicemos como puede que no, quizás, pero siempre tengo que marcar dentro del sistema alguna categoría como base del convenio. ¿Bien? Si vamos a grabarlo, ya tengo dado de alta mi convenio colectivo de UOM. Lo que vamos a hacer ahora es cargar, dar de alta, o en este caso yo voy a modificar un empleado actual para indicarle que va a trabajar con este convenio y que está dentro de esta categoría de convenio que es jornalizado. Bien, yo puedo crear un nuevo empleado. En este caso yo estoy creando, fíjense, esta también es una opción interesante que es, yo quiero replicar los datos de un empleado, entonces con clic derecho pongo nuevo empleado, copia del seleccionado y se me crea un nuevo empleado replicando al anterior, donde acá lógicamente cambiaré los datos particulares de la persona, pero lo que a mí también me interesa cambiar en este caso son los datos para la liquidación. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar este convenio colectivo nuevo dentro de esta categoría de operario especializado, dentro del cargo general y el departamento general también porque no tengo dados de alta departamentos o cargos, ¿bien? Que recuerden que también los pueden dar de alta. Es un trabajador normal, pero acá lo que le da la diferencia es esta sección,
qué convenio y qué categoría está utilizando este empleado. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo seleccione esta categoría, ahora le voy a poder liquidar sueldos de manera jornalizada. Vamos a ver el número de debajo. Entonces ya tengo un empleado dado de alta asignado a esta categoría con un convenio con una categoría que va a trabajar de manera jornalizada. Bien. Vamos al proceso de liquidación. En periodos, cuando yo voy a dar de alta un nuevo periodo, voy a poder indicarle un nombre. Por ejemplo, segunda quincena de noviembre. Y en tipo de liquidación ya no voy a seleccionar la mensual, como normalmente utilizo quizás en otros empleados, sino que voy a tener la posibilidad de seleccionar si estoy liquidando primera quincena o segunda quincena. Por ejemplo, ahora yo voy a seleccionar segunda quincena del mes de noviembre, año 2022, y voy a indicar la fecha de pago, vamos a poner que es mañana. Entonces, fíjense que lo que es jornalizado ya lo voy haciendo por quincena, no por mensualidad. Bien, tengo la posibilidad de crear la primera quincena y luego liquidar la segunda quincena. Cuando me voy al botón de liquidación, en esta sección, como es una liquidación por quincena de un jornalizado, únicamente me van a aparecer los empleados que estén asignados con una categoría de jornalizados. Le voy a dar doble clic, coloco siguiente, y fíjense que ahora me pide las horas normales. Las horas normales son el jornal efectivamente que trabajó este empleado, el cual yo acá los puedo indicar a mano, pero también no se olviden que tengo la posibilidad de cargarlo por novedad, porque si yo tengo uno o dos empleados más con esta dinámica de trabajo, donde voy contando las horas laborales, quizás no me es tan engorroso decir, bueno, cambio manualmente y digo, este empleado trabajó 100 horas. Pero cuando tengo varios empleados o tengo que llevar una planilla externa de control, también lo puedo hacer por novedades masivas o por importación de novedades. Bien, fíjense que si yo me voy a novedades, puedo seleccionar el empleado, el concepto, que en este caso son horas normales, y puedo poner el rango de fechas, por ejemplo ahora desde la segunda quincena de noviembre. En total fueron, no sé, 120 horas, supongo. Y creo la novedad para esta segunda quincena. Ahí lo estoy haciendo especialmente y particularmente para un empleado en particular. Si quizás todos mis empleados o un rango de ellos trabajaron la misma cantidad de horas, yo podría hacerlo también por asignación masiva. Decir, bueno, trabajo con una asignación masiva, selecciono varios empleados y a todos les cargo la misma cantidad de tiempo trabajado. Y también puedo hacerlo así, masivamente, por importación, ¿sí? Importando el archivo que ya viene configurado para eso, en donde voy a tener todos los números de legajo, los datos de los empleados y la cantidad de horas o de la novedad que quiero informar. En este caso estoy informando de horas, pero puede ser cualquier otro tipo de novedad que estoy queriendo cargar masivamente. Bien. Recuerden eso, si no están teniendo acceso, que siempre dentro de la instalación de Flexus están los archivos de Excel. Si no los encuentran, si no se los dejaron a mano lo que fuese, se pueden comunicar con soporte y consultar sobre los archivos de importación. Bien, porque tienen un formato específico, no es cualquier archivo ni es cualquier dato. Tenemos que respetar el formato de importación que pide el sistema. Pero también es una posibilidad de cargar masivamente novedades, más que todo cuando tengo un control de horas externo, en donde tengo cierta cantidad de empleados que tengo que controlar y que después tengo que subir todas esas novedades al sistema, y se me haría muy engorroso si tuviese que cargarlo uno por uno. Entonces, esta es otra dinámica, ¿sí?, de informar las horas trabajadas para este caso de jornalizados. Entonces, fíjense, vamos de nuevo al proceso de liquidación, digamos.
fíjense que ya me aparecen las 120 horas normales que yo informé recién como novedad para esta empleada. Bien. Entonces no tengo que ir modificándolo a mano empleado por empleado. Acá voy a tener mis horas normales, mi redondeo. Bueno, esta empleada no tenía las deducciones. Grabo la liquidación. Acá voy a tener, por supuesto, mi recibo de sueldo, la impresión. Por supuesto que esto tendrá que estar completo con todas las deducciones y extras que correspondan. Pero al punto siguiente, el que quiero llegar, es la distribución de estos costos de sueldos por centros de costo. Bien, hasta acá llegamos con lo que es sueldos jornalizados. Verán que no es demasiada ciencia, es muy sencillo, el proceso es muy similar a lo que ya venimos trabajando con mensualizados, solamente que tengo que aclarar que en vez de trabajar con cantidad de días trabajados, como a veces sucede con el mensualizado y con un salario básico, acá voy a trabajar con horas trabajadas, con un sueldo, con una categoría dentro del convenio de jornalizado, horas, valor hora y horas trabajadas. Y voy a liquidar por quincena. Bien, entonces esas son las diferencias principales que puedo llegar a tener en este proceso de liquidación. La clave siempre va a estar en configurar correctamente el convenio. O sea, en realidad creo que la clave del módulo completo siempre es poder prestar atención y trabajar bien todas las fórmulas que están dentro de los conceptos y de los convenios para que efectivamente los cálculos en ese proceso de liquidación sean correctos. Entonces, estos son los únicos parámetros que vamos a tener que modificar o cambiar al momento de realizar una liquidación jornalizada en vez de mensualizada. Vamos al punto ahora que sigue de centros de costos. Bien, si nosotros tenemos el módulo de contabilidad dentro del sistema, podemos distribuir el costo que representan estos sueldos por centros de costos. Bien, entonces, para ello, lo primero, antes que nada, no nos olvidemos de que dentro del libro de sueldos, cuando yo actualizo y tengo cada una de las liquidaciones, tengo la posibilidad de seleccionar una liquidación en particular y con clic derecho generar el asiento contable. Bien, que si vemos, por ejemplo, del periodo anterior que está liquidado acá, si yo me voy a contabilidad, libro diario, actualizo, puedo ver el asiento de esa liquidación anterior que yo ya tenía en el sistema. La nueva va a aparecer recién cuando yo seleccione el periodo, clic derecho y genere el asiento. Bien, pero antes de generarlo quiero mostrarles algo. Nosotros tenemos la posibilidad de distribuir este asiento de devengamiento por centros de costo. Puede que acá los centros de costo va a depender mucho de la estructura de cada empresa, de cada negocio. Bien, pero por dar un ejemplo, quizás yo tengo ciertos sueldos que van destinados a una fábrica, lo quiero dividir por fábrica y oficinas de administración, por ejemplo, y quiero dividir en la totalidad de las liquidaciones de acuerdo a esos centros de costos. Entonces, lo primero que tengo que tener presente es que la cuenta de sueldos y jornales tiene que estar habilitada para esa distribución por centros de costos. Bien, entonces eso lo voy a corroborar desde archivos, parámetros, archivos, plan de cuentas. Voy a buscar la cuenta que esté utilizando para el registro de sueldo, que en mi caso es sueldos y jornales. Y si yo acá presiono modificar, le voy a habilitar que trabaja con centros de costo. Estos son los centros de costos que yo tengo dados de alta en el sistema. Por supuesto, previamente tendré que estar trabajando con centros de costos. Y en este caso voy a grabar para indicar que voy a habilitar esta cuenta para trabajarla por centros de costo. El cual fíjense que yo recién seleccioné por porcentaje, pero no es necesario todavía que indique ningún porcentaje acá. Bien, simplemente la habilité. Y ahora lo que yo puedo hacer es decir, bueno, dentro del módulo de recursos humanos, ingresar a cada uno de los empleados en particular. Por supuesto que esto lo haré una única vez o cuando se modifique la situación, pero entrar al legajo del empleado
irme a la pestaña Centros de Costos, y acá yo puedo asignar en qué porcentaje se va a distribuir a cada uno de los centros de costos. Por ejemplo, en este caso, que yo tenía un operario calificado, lo que hago es asignarlo directamente, el 100% quiero que vaya a operarios de fábrica, ¿bien? Por ejemplo. Esto yo acá lo tengo al 100%, siempre tengo que completar el 100%, bien, pero podría poner, por ejemplo, un 50 y 50, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar como al 100% en este centro de costo. Vamos, entonces, cuando generamos el asiento de devengamiento, que dijimos que lo generamos desde el libro de sueldos, vamos a generarlo. ¿No? Y generamos un asiento. Vamos a ir al módulo de contabilidad, libro diario, vamos a corroborar el asiento. Esperen que me ha quedado abierto, me está tapando el comando del Zoom, me está tapando lo que tengo abierto acá abajo. Denme un segundo. Ahí está, libro diario. Entonces acá puedo ver mis asientos de devengamiento, pero como yo ya lo asigné por centros de costos, si yo me voy a la planilla de centros de costos, que también la tengo dentro del módulo de contabilidad, y actualizo, debería de tener el 100% de mis sueldos y jornales. Voy a buscar abajo de todo, está la cuenta de sueldos y jornales. Bueno, no sé por qué me lo asignó. Se me grabó el cambio dentro de la persona, pero bueno, ahí vamos a revisar por qué no se puede estar grabando, pero lo importante es que yo puedo distribuir por centro de costos y al generar el asiento de devengamiento me va a asignar ese gasto que tengo del centro de costos al centro de costos que yo le haya asignado. Bien, acá no me está tomando... perdón, tengo mal la fecha. Esto es importante también porque a veces me suele pasar y me he visto a algunos contadores de empresas que les pasa. El asiento de devengamiento se genera con la fecha de la cual yo indiqué como fecha de pago de la liquidación. Bien, entonces fíjense que yo recién había puesto como el periodo de liquidación el 30 de noviembre, entonces el asiento que yo tengo en el libro diario está con fecha del 30 de noviembre, por más que hoy sea 29. Entonces, a veces pasa que no encontramos los asientos o nos están faltando cuestiones porque nos estamos adelantando en la fecha. Bueno, acá tampoco me aparece, ya voy a ver por qué, pero el asiento sí está. Pero quería aclararles eso, bien, que está con fecha del 30 de noviembre, ¿sí? Que eso es importante, bien. Bien, bueno. Verán que el webinar fue muy cortito, muy conciso, eran las únicas dos funcionalidades que nos quedaban pendientes, que era el tema de cómo asignar por centros de costos y de cómo liquidar sueldos jornalizados, que vimos que es bastante sencillo. Así que ahora quedo abierta a sus dudas, a sus consultas, si hay algo en particular que quieran que veamos. Veo acá algunos comentarios en el chat, ahí voy a empezar a ver. Bueno, acá Diego me consulta sobre el tema de los ceses, de que está dentro de la posibilidad del convenio indicar la información para los ceses laborales de WOCRA. Bien, la realidad es que WOCRA tiene una dinámica de convenio muy especial. Sí están contemplados todos los casos dentro de Flexus para poder liquidarlos. De hecho, dentro de lo que son los libros sueldos, tenemos la posibilidad hasta de exportar los archivos TXT para la parte gremial y toda la información, o sea que está completo a nivel de datos para WOCRA, pero no lo vamos a ver en esta jornada, en este webinar en particular, porque la idea es armar un webinar específico para WOCRA, porque la verdad que WOCRA tiene muchas particularidades y para verlo genérico es medio complejo. Entonces nuestra idea era poder armar en los próximos meses
un webinar exclusivo de WOCRA y ver una simulación de WOCRA en tiempo real, pero sí, digamos, se puede identificar todo lo que tenga que ver con la parte de WOCRA. Bueno, acá consultan cómo salen en YouTube las charlas anteriores. Está como recursos humanos, no sé ahí si Ani puede contestar dentro del chat, que ella es quien los carga, pero está el encuentro número 1 y número 2 de recursos humanos, que ya está colgado en el canal de YouTube, en la sección de webinars. También si entran a la página de Flexus, en la parte de recursos, hay una opción que también están los webinars y están todo el listado de los últimos webinars que hemos estado dando. Para el convenio de camioneros me consultan, no está pensado para camioneros, no sé si querés dejarme en comentario algo en particular que te esté sucediendo con el convenio de camioneros. A ver, ¿qué tiene camioneros? Novedades también. Creo que la clave de camioneros es poder armar correctamente las fórmulas, sí, los conceptos, pero no sé si hay algo muy específico o particular de camioneras que quieras comentarme, Cecilia, en los comentarios, que quizás no puedas estar resolviendo. Bueno, ahí Ana está dejando en el chat el link a los otros 2 webinars anteriores de recursos humanos. Bueno, acá digo, haces mención a que ustedes están asignando gastos por proyectos, ¿bien? Muy buena pregunta. Hay diferencias entre la asociación de centros de costos y gastos por proyecto, ¿bien? El devengamiento en sí del sueldo del empleado se asigna por centros de costos, ¿bien? Y se trabaja toda la parte de contabilidad por centros de costos. Mientras que lo que son gastos de proyectos, los gastos por proyectos los vas a poder asignar en el momento en que estés pagando ese sueldo o que estés pagando esos aportes y contribuciones, porque en el caso de gastos por proyectos, la asignación la vas a hacer en el momento en que se ejecuta el gasto, a niveles de salidas de fondos. Entonces, en el momento en que vos estés realizando, por ejemplo, un pago de un empleado mientras esta funcionalidad, ¿sí? Ahí, si tenés configurada la funcionalidad de gastos por proyectos, te va a abrir la posibilidad de asignar a qué proyecto lo querés asignar. En el momento en que estés, por ejemplo, pagando el 931 por banco o lo que fuese, y estés registrando esa salida de fondos en el módulo de fondos, te va a permitir asignar ese gasto al proyecto específico. Bien, pero son distintas los tipos de asignaciones y no es lo mismo trabajar con centros de costos que con gastos con proyectos. Buscan funcionalidades y objetivos distintos. Bueno, ahí Cecilia hace referencia a todo lo que dijiste de kilometrajes, variables y demás, ¿bien? Sin ningún problema, si querés escribirme por mail, al mail de micaela.coria@flexus.com, lo dejo acá en el chat. Veo si puedo ayudarte con algo. Te lo digo de manera personal, yo estoy liquidando, utilizo el sistema, digamos, para liquidar desde el estudio, porque nosotros tenemos un estudio contable, entonces utilizo el sistema para la liquidación de lo que es convenio de camioneros y no tenemos inconvenientes, pero repito en que la clave está en configurar correctamente y poder armar correctamente esos conceptos de liquidación. Camioneros tiene variables de kilometrajes, de viáticos, de kilómetros recorridos, de feriados, que son en principio todas novedades lo que vas a incorporar al sistema en cuanto a cantidad de kilometrajes, pero para que eso funcione después bien a nivel de liquidación, tiene que estar configurada bien esa fórmula de cómo calcula después esos valores. Así que yo acá les dejo el mail sin ningún problema,
a ver si quizás los puedo ayudar con algo en particular. Ahí se lo dejé en el chat. Así que Cecilia, espero tu mail para ver si te puedo ayudar, dar una mano en algo con respecto a las formulitas de los conceptos, que entiendo que tiene muchas variables, el convenio de camioneros, pero es totalmente manejable con el sistema y está andando perfectamente, por lo menos yo lo estoy utilizando. Pero bueno, cuando partimos desde cero, es muy importante revisar cómo están configuradas las fórmulas, y a veces cuando partimos desde cero con el módulo, no solamente revisar cómo están configuradas las fórmulas, sino que también lo importante es poder comprender qué trae el sistema con cada concepto, que a veces se nos complica la situación por ese lado. Digo referencia a cuando yo estoy armando la fórmula de un concepto y abro el panel de fórmulas. Fíjense que acá tengo, por ejemplo, no sé, como variables básico del convenio. Si sigo bajando, tengo el básico de la categoría. O sea, tengo distintos valores que a lo mejor se asemejan, pero que el sistema no necesariamente trae el mismo valor. Entonces, a veces es una combinación de situaciones en las que tengo que ver cómo armo la fórmula, pero a su vez cuál de estos conceptos es realmente el que estoy necesitando que traiga el sistema para este cálculo que yo estoy queriendo hacer, ¿no? Entonces, a veces cuando partimos desde cero en conceptos que son tan variables, que tienen tantos factores, bueno, a veces puede ser un poco complejo de configurar para ver ese tema, pero desde ya, digamos, les transmito esa tranquilidad en la que se puede hacer perfectamente. Yo en lo particular desde el estudio tenemos liquidaciones de camioneros, de comercio, de WOM, y otros convenios más que nos estamos liquidando perfectamente con el sistema. Tengo varios clientes que están utilizando todas las liquidaciones de WOCRA, bien, que entiendo que son bastante complejas, pero tengo muchos clientes que lo hemos podido resolver perfectamente, así que WOCRA también no hay problema, pero bueno, entiendo que al inicio es todo un proceso de configuración y parametrización bastante importante, en donde hay que revisar muchas fórmulas y ver que realmente esté funcionando bien, obviamente, los conceptos de cálculo. Creo que por acá me habían consultado algo más con respecto a WOCRA. Bueno, acá Diego me consultaba sobre las fechas del próximo webinar de WOCRA. No tenemos nada programado todavía por el momento, te soy sincera. Dudo que sea en el mes de diciembre, porque si hay alguien que lo va a estar dando, seguramente lo voy a estar dando yo. Creo que voy a estar bastante complicada, recién estimo que quizás podemos llegar a organizar algo para el mes de enero. Pero desde ya, Diego, como te decía, si me querés dejar un mail y ver si te puedo ayudar en algo en particular, lo podemos ver. Acá consultan si usamos el sistema para liquidar convenios de ceramistas. Particularmente yo no he tenido la experiencia práctica, desconozco sinceramente el convenio de ceramistas si tiene algo en particular, pero entendiendo el funcionamiento de cómo funciona el sistema, salvo que tengan algo muy, pero muy, muy raro o específico, como es el caso de WOCRA con lo que es el cese laboral y todo eso, que es como muy raro y específico. El resto, el sistema es súper adaptable a todos los convenios, porque la fórmula la terminamos armando nosotros. Bien, entonces vuelvo a recaer sobre lo mismo, y si no vieron el webinar, principalmente creo que era el número 2, les recomiendo que ingresen a verlo, que es donde vimos la parte de la configuración de las fórmulas, en donde la importancia está en cómo yo armo esos conceptos y cómo los asocio al convenio, cómo los asocio al empleado. Puede que no necesariamente tenga todos los conceptos asociados al convenio, sino que también tenga algunos empleados con algunos conceptos específicos y que yo lo pueda asociar directamente al empleado. Bien, todo eso lo vimos en el webinar 1 y 2. Así que, en cuanto a tu consulta, Tania, desconozco si Ceramistas tiene algo muy, muy específico, como es el caso de WOCRA como decía, con el cese laboral, pero si no tiene nada por ese estilo, es una cuestión de ponerse a revisar los conceptos, a armar los conceptos y a ver cómo se tienen que hacer esas vinculaciones. Yo, con respecto a lo que es las vinculaciones, yo siempre recomiendo que todo lo que es convenios,
traten en su mayoría de que los conceptos estén asociados al convenio y no al empleado específico. Bien, tratemos de asociar todos los mayores conceptos al convenio en general. Y después si tengo un empleado que tiene una particularidad, que tiene un concepto distinto, lo asocio al empleado solamente a ese concepto. Pero siempre tratar de asociar la mayor cantidad de conceptos dentro del convenio. ¿Por qué? Porque si me cambia algo de la configuración, del cálculo que yo tengo que hacer para ese concepto, lo tengo que cambiar en un solo lugar. Lo cambio directamente desde el convenio o directamente desde la sección de conceptos, pero no tengo que entrar empleado por empleado a revisar la fórmula. Bien, eso como una sugerencia simplemente. Bueno, acá Tania me consulta que hay un concepto que se liquida, en donde tienen diferencias entre las sumas del monto de ambas quincenas y después hay que restarle un valor garantizado para ese mes. Exactamente, en ese caso hay que crear una forma específica, ¿sí? Donde vamos a tener que buscar bien cuál es, digamos, el concepto no, la variable que el sistema nos puede llegar a brindar para poder hacer ese cálculo. Bien, no sé si ustedes ya están en soporte con la empresa o todavía están en proceso de implementación del sistema. Yo te recomiendo, que es una fórmula súper específica, te recomiendo que lo charles con el equipo de soporte o con el partner con el que estés trabajando, si estás en proceso de implementación, para revisarlo, porque sí, entiendo que es bastante específica la fórmula, pero debería de poder armarse. Hay que buscar bien cuál es la variable que nos permite obtener esos valores de las quincenas. Bien, no sé si hay alguna otra duda, consulta que podamos charlar. Bien, les recuerdo nuevamente que este era el último webinar genérico de recursos humanos, es decir, donde buscábamos ver las funcionalidades que tenemos disponibles en el módulo de recursos humanos. Vimos toda la primera parte en el webinar número 1 de convenios y empleados y conceptos. En el webinar número 2 vimos todo lo que es deducciones, cuentas corrientes, pagos a empleados, con lo que son los libros de sueldas y uniformes, y bueno, en este último nos había quedado muy poquitas funciones, que eran la sección de sueldos jornalizados y centros de costos. Bien, así que tenemos proyectado, como les decía, armar algún esquema de liquidación especial para aquellos convenios que son un poquito más complicados. Me dejo anotado esto para el caso de ceramistas, que bueno, era un convenio que desconocía sinceramente, pero podemos revisarlo. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por la atención y la presencia de todos. No sé si queda alguna otra consulta, y si no, ya nos vamos despidiendo por el día de hoy. Creo que no hay ninguna otra consulta, entonces, bueno, les agradezco mucho nuevamente la atención. Para quienes no lo vieron, ahí en el chat les dejé mi correo electrónico. Si necesitan alguna duda puntual sobre este tema, me lo pueden consultar también. Y cualquier cosita, estamos en contacto, ya sea conmigo, con el equipo de soporte, con su partner. Siempre no se queden con las dudas y consúltenlo. Que el sistema está en un proceso de avance justamente para solucionar cualquier traba o nuevo convenio que a veces puede ir surgiendo, o nuevos factores de cálculos que pueden ir surgiendo. Así que bueno, desde ya, súper a disposición. Espero que les haya servido toda esta serie de encuentros que hemos tenido sobre recursos humanos. Esperamos armar algunas otras más específicas, pero bueno, con esto ya culminamos el ciclo del módulo de recursos humanos. Muchas gracias a todos.